Quiero comenzar el día de hoy contándoles una historia de la vida real. Estaba Beatriz en su casa descansando y recordando lo guapo que había salido su hijo Roberto a la fiesta. Pensaba dentro de sí cuánto Roberto ya había crecido y ahora es un hombre universitario. Y con ese pensamiento, Beatriz quedó dormida. Pero a las 3 de la mañana suena su teléfono y recibe una llamada. Sale del teléfono una voz diciéndole: Beatriz, tu hijo, ven rápido a la avenida Juan Tancamarengo, ha tenido un grave accidente. Al llegar, Beatriz solamente ve un carro destruido entre el medio del poste y la pared lateral de la acera. Las imágenes de los bomberos cortando el carro en dos y un cuerpo atrapado en el mismo fue lo primero que sus ojos vieron. Corrió desesperada hacia la escena. El cuerpo de Roberto ya reposaba en el piso. Lo abraza, le grita: Roberto, despierta. Roberto, despierta. Pero Roberto ya no respondía. Beatriz gritaba: mi hijo, que alguien lo regrese a la vida. Su desesperación se podía palpar en su mirada. Las autoridades le informaron a Beatriz que Roberto había decidido tomar esa noche, dejando a un lado la responsabilidad de manejar. Se había involucrado en una carrera de carros, yendo a gran velocidad. Roberto perdió el control, quedando atrapado entre el poste y la pared. Beatriz, aquella noche, quedó dolida por la muerte de su hijo. Beatriz quedó dolida por la mala decisión de su hijo y quedó frustrada porque no podía cambiar el destino de su hijo. Es de esa manera que hoy, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, vamos a ver a un David que asimismo llora por la muerte de su hijo. Está dolido por la mala decisión de su hijo, su rebelión. Pero sobre todo va a haber un tinte de frustración en el corazón del rey por no poder cambiar el destino de su hijo. Pero aunque el capítulo de hoy termina en un tono gris, queridos amigos, usted y yo vamos a terminar en esperanza, porque conoceremos a través de la Escritura que Cristo se compadece del destino del rebelde, pero le otorga la cruz para que ese destino cambie. Y sin más, vamos a entrar a leer el texto bíblico de hoy en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Y envió David, verso 2, al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Verso 3, mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 hombres, como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1,000 en 1,000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo lo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país
y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Verso 10. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste y luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Verso 17. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y le levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y le daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevará otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Y corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. El rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Y él dio voces el atalaya al portero y diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo más no sé qué era. Y el rey le dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel hombre sean todos los enemigos de mi señor el rey,
y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo así decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando nosotros miramos, la verdad es que es un capítulo gris, un capítulo oscuro, porque vamos a ver al rey dolido, porque la justicia había llegado hacia la vida de su propio hijo, quien se había rebelado en contra de él. Miraron la imagen cuando él dice: ¿cuánto hubiera preferido yo morir en vez de que tú mueras? Es la frustración que la Escritura nos muestra, es el dolor que la Escritura nos muestra en el corazón del rey. Y yo quisiera que vayamos punto a punto descubriendo justamente lo que para David tal vez termina como gris. Yo le aseguro que hoy, a través de la Escritura, vamos a terminar en esperanza. ¿Cómo comienza este relato? Y vamos a los primeros versículos del 1 al 5. Ahí hay una orden dada por el rey. ¿Se dieron cuenta? David da una orden y arma una estrategia para salir ahora sí a la defensa. Y aquí hay algo interesante. Se dan cuenta que no eran pocos los que se habían quedado con David. Tal vez nosotros, cuando veíamos las semanas anteriores los relatos de los capítulos de Samuel, veíamos que como que un remanente pequeño se había quedado con David, y no era así. ¿Vieron cómo organizó de 100 en 100, de 1000 en 1000 y empezó a poner capitán y capitán? A mí me encanta porque aquí a David también muestra algo en el cambio de su corazón. Cuando nosotros vemos a David en 2 Samuel 11, cuando todo este relajo empieza, vemos que era el tiempo de la guerra, y en ese tiempo los reyes salían a la guerra con su pueblo. ¿Y qué pasó con David? Decidió no salir, quedarse en casa, estaba en el terrado, mira a una mujer que no era la suya, y es ahí cuando cae en adulterio, es cuando mata al esposo de esa mujer y se queda con esa mujer. Y tiene entonces sobre su cabeza una sentencia por su pecado. Pero aquí hay algo interesante. Es en este capítulo donde David dice: yo voy a salir con ustedes. ¿Usted alguna vez se ha hecho una pregunta? ¿Cómo se ve un corazón genuinamente arrepentido? ¿Se ha hecho esa pregunta? Y no enfoquemos esta pregunta hacia otro, enfoquémosla hacia nosotros. ¿Cómo sé que mi corazón realmente cambió? Mirando hoy a la persona de David, podemos caer en cuenta cómo se ve un corazón genuinamente arrepentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que David no hace? David no comete el mismo error que había cometido antes. Queridos amigos, cuando nuestro corazón ha caído en cuenta del error y del pecado que hemos hecho en contra de Dios y en contra del prójimo, hemos ya vivido una disciplina de parte de Dios. Aquí hay una linda aplicación para nosotros. Y es que si nuestro corazón genuinamente se ha arrepentido, diga conmigo: nunca más. ¿No se los escucha bien? Nunca más lo volvería a hacer. Entonces vemos a David, algo increíble. Él está armando una estrategia. Ahora él sí quiere salir con los suyos. Más bien los suyos le dicen: no salgas con nosotros, porque cualquier cosa es preferible que muramos nosotros y no el rey. Pero no se queda ahí. David da una orden súper clara. ¿Y cuál era la orden de David que le da a los capitanes y a todo el pueblo? Él les dice: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Esa es la orden. Y aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que la Escritura nos deja ver? ¿Que ciertos lo escucharon? No. La Biblia describe que todos, absolutamente todos, habían escuchado la orden de David. Traten bien al joven Absalón. Por amor de mí, él les dice: traten bien al joven Absalón. Todos la oyen. Y aquí hay un dato cultural interesante. En el tiempo bíblico, cuando el rey daba una orden, se debía obedecer sí o sí. De hecho, la palabra de un rey en esta época era como palabra divina. Todos tenían en mente que la palabra del rey es como que Dios mismo estaba hablando. Entonces, tenemos esto en la vida de David,
va a salir a la guerra, arma la estrategia, hay un cambio en su corazón, hay una orden clarísima que está dada, es traten benignamente al joven Absalón. Pero hay algo que pasó. ¿Qué pasó con la orden que dio él? ¿Fue obedecida o no fue obedecida? No fue obedecida. Ahora, cuando nosotros vemos la narrativa, la orden del rey se debe de obedecer. Pero todo parecía como que todo se había armado para que la orden no sea obedecida. Si nosotros empezamos a ver el relato, parecía una ocasión perfecta para poder acabar con el enemigo número uno que tenía Israel en ese tiempo, o David en ese tiempo. ¿Por qué decimos que todo parecía perfecto? Porque vemos la mano de Dios dándole la victoria al pueblo que estaba con David. De hecho, la Biblia se dieron cuenta que uno de los versículos dice que más fueron los que destruyó el bosque que aquellos que destruyó la espada. Se dieron cuenta de ese detalle. Y es increíble porque ellos están entrando al bosque y el bosque se está encargando de defender a David. Y ahí es cuando unos comentaristas, creo que acertadamente dicen, que es Dios quien lleva a este pueblo a este bosque de Efraín, porque este bosque escondía muchas cosas. Huecos profundos, vertientes inesperadas y precipicios sorpresivos. O sea, ellos iban ahí caminando y cuando ¡boom! Un hueco y simplemente morían. Empezaban a ver la mano de Dios porque aún el bosque estaba a favor de esta guerra. Pero no solamente que todo parecía como el momento correcto, vean la mano de Dios porque el bosque mismo se tragaba prácticamente a los hombres que estaban por ahí, sino que vemos algo que tal vez no lo podríamos imaginar hasta de manera graciosa. Absalón, el enemigo número uno de David, queda atrapado sin salida. Se dieron cuenta que la Biblia nos narra y nos muestra que Absalón quedó suspendido. Viene en su mulo, baja el mulo, entra debajo de las ramas y ¿qué le pasa a Absalón? Quedó guindado. Queda guindado. La Biblia dice que queda entre el cielo y la tierra. Y ahí hay otro comentarista que me gustó que decía que tanto el cielo lo rechazó como la tierra lo rechazó. Por eso es que quedó como guindado entre las dos mitades. Es increíble, queda suspendido entre el cielo y la tierra. El mismo asno se le baja. Ni siquiera el animalito lo quería, lo deja ahí botado. Y queda guindado sin poder romper las ramas. Por eso es que les estoy diciendo que parecía la ocasión perfecta para vengarse del enemigo de David. La mano de Dios está ahí, el enemigo número uno está atrapado sin salida, pero, diga conmigo esto, la orden del rey no se desobedece. La orden del rey, queridos amigos, nunca debe ser desobedecida. Y de hecho es el hombre mismo que encuentra a Absalón guindado y con la ocasión perfecta. Y Joab le dice, pero ¿por qué no lo mataste? Miren la respuesta de este hombre en el verso número 13. Por otra parte, dice este hombre, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Pero tal vez nosotros, puesto de este lado de la historia, decimos, terrible este Joab. ¡Qué bestia! Si yo hubiera estado ahí y hubiera sido Joab, yo hubiera obedecido, pero fijo la orden del rey. Yo quiero demostrarle que no. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es desobedecer la regla. Hay una regla y la tendencia del hombre es no seguirla. Hace unos meses atrás, estaba justamente en una red social, estaba haciendo el típico scrolling, y en una de estas me salió un video interesante. Y el video mostraba una carpa con un círculo. Y arriba del círculo decía no mirar. Literalmente así. Una carpa, un círculo como para una cara, y arriba un letrero grandote que decía no mirar. Pero dentro de la carpa salía un sonidito que decía 0, na, na, na. 0, na, 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 0, na, na, na. Y todo el mundo se quedaba como, pasaban por la carta y escuchaban el 0, na, na, na. Y decía no mirar.
Pero venía el primer ser humano que se cruzaba y al escuchar el cero, na, 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 ¿qué piensan ustedes que hizo? Cogía, se acercaba, ponía la cara en el círculo y ¡bum! Un pastelazo. Y la canción cambiaba, decía uno, na, 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 uno, na, na, na. El video se va hasta 1500, na, na, na. ¿Por qué? Porque el hombre pasa, mira la regla, que es específica, no mirar, y el hombre ¿qué hace? Va y mira, va y desobedece. Yo creo que algunos de los que están aquí los vi en ese video. No, estoy bromeando. Pero la tendencia del hombre es desobedecer la regla. Joab y Taí, todos habían escuchado lo que el rey había dicho. Pero él vio una oportunidad y como todo hombre actúa de esa forma. Pero esta historia no solamente que nos va a mostrar la desobediencia de Joab, sino que hay tres desobedientes dentro de la historia. Joab, Absalón y ¿quién más? David. David también está ahí por causa de desobediencia. Y es que, queridos amigos, hay consecuencias por desobedecer la orden del rey. Siempre va a haber una consecuencia cuando hay desobediencia a la orden del rey. Pero yo me hice una pregunta. ¿De dónde se origina esto de la desobediencia? ¿Qué es lo que el hombre piensa? ¿Qué es lo que la mujer piensa antes de desobedecer una regla del rey? Y cuando hablo del rey, hablo de la orden divina de Dios. Entonces, cuando empecé a ver los personajes, veía a Joab, el primero, el que más resalta aquí. Joab nos muestra que el origen para él desobedecer es que él prefiere resolver todo bajo su propio criterio, no bajo un criterio superior. Inclusive es sorpresiva la forma de que cuando él responde al hombre que le dice, miren, al rey no se le oculta nada, no podemos, básicamente lo que el hombre le dice es no podemos desobedecer lo que el rey dijo. ¿Se dieron cuenta la respuesta de Joab? La respuesta de Joab en el verso número 14 dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, se las clava en el corazón de Absalón. Básicamente Joab está diciendo, lo que diga David, yo tengo un pensamiento superior, porque David lo que no está viendo es que si dejamos a Absalón vivo, Absalón va a ser quien vaya a irse en contra del reino. Entonces no hay cómo dejarlo vivo. Joab en su pensamiento está, yo tengo mejores ideas para el reino que el mismo rey. Entonces Joab quiere resolverlo bajo su propio criterio. El otro que vemos aquí, que ya le cae la consecuencia por desobedecer, es Absalón. Absalón nos muestra un origen por qué desobedeció. ¿Quién era Absalón? ¿Hijo de quién? Del rey. Príncipe. Él era un príncipe, vivía en la realeza. Pero ¿cuál fue el pensamiento de Absalón? Yo ya no quiero ser príncipe. ¿Quiero ser qué cosa? Rey. Entonces, el origen por el cual Absalón desobedece es, yo merezco algo mejor de lo que Dios me ha dado. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos errores, cuántas veces hemos desobedecido la ley divina de Dios? Porque pensamos que merecemos algo mejor de lo que Dios me ha dado. Y David, también que aparece aquí, nos muestra que el origen de su desobediencia fue tener en poco la palabra de Jehová. De hecho, ese es el reclamo que Natán se le da a David justamente en el capítulo número 12. Dice, por lo que tú has tenido en poco la palabra de Jehová, la palabra de Dios, es que viene esta consecuencia a tu vida. ¿Qué fue lo que tuvo en poco el rey David cuando cayó en pecado? Y hay que remontarnos a Éxodo 20, ¿no? Eso se los voy a dictar. En Éxodo 20 están los mandamientos. Está el mandamiento de no matar, está el mandamiento de no cometerás adulterio y está el mandamiento de no codiciar la mujer de tu prójimo. 3 mandamientos que por ley David se los tenía que saber. O sea, no es que David no se la sabía, la sabía clarito. De hecho, alce la mano quien nunca ha escuchado no matarás. Todos lo han escuchado. ¿Quién no ha escuchado el no cometerás adulterio? Todos lo han escuchado. Pero si yo les diría a ustedes, levanten la mano.
¿Quién no ha roto el mandamiento de no matar? Algunos dirán, yo nunca he matado. Si alguien alza la mano, creo que saldríamos corriendo. Pero Jesús dijo que cualquiera que diga fatuo a su hermano, tonto, estúpido, un insulto al hermano, ya ha matado en su corazón a su hermano. Y todos los que estamos presentes, no podemos descalificarnos de lo mismo que cayó Joab, Absalón y David. Todos caemos en el mismo error de desobedecer lo que el rey y su orden divina ha sido dada. Pero aquí viene algo interesante. Hay consecuencia cuando se desobedece la orden del rey. Y si analizamos los mismos hombres, David lo voy a poner primero en la lista. La consecuencia de David, Dios mismo se la dice y lo hemos visto durante todas estas semanas. 2 Samuel 12:11, la consecuencia de David fue: el mal vendrá de tu misma casa, tus mujeres serán violadas en el terrado de manera pública, tú lo hiciste oculto, lo vamos a hacer público contigo. Y mueren los hijos, mueren hijos de David. ¿Cuál fue la consecuencia de Absalón? La consecuencia de Absalón fue morir en vergüenza. ¿Se acuerdan capítulos anteriores cómo Absalón se presentaba a la puerta de la ciudad y cómo iba con una delegación inmensa de carros y caballos, como que fuera un rey, y cogía y daba consejos y decía: ¿quién fuera que me pongan por rey para poder aconsejar? Porque me preocupo por ti. Él mismo había creado de sí mismo una imagen de grandeza, pero muere en vergüenza, atrapado entre el cielo y la tierra, guindado por un árbol. Ni el asno lo quiso. Todos lo desecharon. Y es algo interesante la forma en la que le dieron sepultura. Se dieron cuenta que la Biblia enseña de que Absalón fue puesto en un hoyo y sobre ese hoyo empezaron a poner piedras hasta que taparan todo. En la cultura, cuando alguien era enterrado de esa forma y le lanzaban piedras ahí encima, cuando alguien pasaba nuevamente y odiaba a ese enemigo, lanzaba más piedras. Era como un recordatorio a lo pésima persona que era. Y lo entierran de esta manera a Absalón. Y cuando nosotros vamos a ver la vida de Joab, que no está la consecuencia en este capítulo, pero la consecuencia va a llegar por medio de la vida de Salomón, hijo de David, y lo van a ver más adelante. Pero cuando veía todo esto, de que el rey daba una orden y esa orden debía ser obedecida y la orden no fue obedecida, siempre va a haber una consecuencia por no obedecer la ley del rey. Y es ahí donde yo quisiera decirle algo. Y es que no podemos nosotros vivir desobedeciendo el mandato del rey y pensar que no van a haber consecuencias. No podemos ir caminando por las sendas de esta vida y pensar que hay una ley divina escrita en nuestros corazones, escrita en la misma palabra de Dios, y que nosotros cojamos, la desobedecemos y que no venga una consecuencia sobre nuestras vidas. Y si no me cree, nosotros podríamos observar la historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás recibe una instrucción, ¿se acuerda? Él tenía que ir y pregonar, tenía que ir y predicar. Y él tenía que ir al lado derecho. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se fue al lado izquierdo. ¿Y cómo terminó? Sino en una vida oscura, viviendo dentro de un gran pez. Si no me cree, analicemos la vida de la mujer de Lot. ¿Cuál era la instrucción para Lot y su familia? No mires atrás. Queridos amigos, qué fácil es esa instrucción. No le dijo: párate en una pierna, estira el brazo, estira el otro. No. Haz ecuaciones matemáticas. No le dijo eso. ¿Cuál fue la instrucción? No mires atrás. Queridos amigos, no miren atrás. Me quería ver quién viene atrás. Una instrucción tan fácil. Pero ¿qué hizo la mujer ante la instrucción divina? Mirar atrás. ¿Y cuál fue la consecuencia? Sino quedar como una estatua de sal. Vayamos un poquito más cercano. ¿Quién se acuerda de Adán y Eva? No comas ese fruto. ¿Y qué hicieron? Comieron.
Miren, y esto es tan cercano, es que la desobediencia está tan palpable en el corazón del hombre. ¿Qué pasa cuando una persona sufre de la presión alta, por ejemplo? Y el doctor le dice, no comas nada salado en la noche. ¿Y qué es lo primero que come en la noche? Canguil, ve, por ahí ya me están diciendo canguil, papa frita, hamburguesa. ¿Se dan cuenta que la desobediencia está arraigada en el hombre? Jonás desobedece, termina viviendo en oscuridad del pez. La mujer de Lot desobedece, termina como estatua de sal. Adán y Eva desobedecen y terminan fuera de la presencia de Dios, con muerte espiritual y muerte física. Usted y yo, el hombre no es diferente a estos personajes bíblicos. Porque cuando el hombre desobedece, por ejemplo, en el mandato de no adulterarás, y va y adultera, termina ¿cómo? En divorcio. Y no solamente en el dolor del divorcio, en el dolor que causa a los hijos que han vivido el divorcio. El hombre no puede caminar por estas sendas, por la vida que Dios le da para que camine. Y pensar que desobedecer mandatos como no robarás no va a afectar a sus vidas. Por supuesto que va a afectar. Qué tristeza me dio a mí meses atrás ver a un jovencito graduarse sin su padre porque su padre era un político muy conocido y hoy está en la cárcel. Solamente la mención de su apellido hizo virar dónde está ese joven, por la vergüenza que estaba reposando, por la mala decisión de un padre de tomar algo que no le pertenecía. Es que el hombre no puede caminar por esta tierra y pensar que desobedece las leyes divinas y que la consecuencia no le alcanzará. ¿Qué pasa cuando el hombre desobedece el principal mandamiento de amarás al Señor tu Dios? El hombre, cuando desobedece el mandato de amar al Señor, termina con un corazón endurecido, termina con una sociedad sin piedad, termina con una sociedad sin compasión, termina con una sociedad sin moral. Pero sobre todo, el hombre termina en un estado de eterna perdición. Nosotros podemos ser testigos de cuando el hombre desobedece el primer mandamiento de no amarás al Señor tu Dios. Y ver adolescentes de 13, 14, 15 años levantar un arma en contra de un hombre, disparar y quitarle la vida. Es el resultado de caminar en esta vida desobedeciendo la ley de Dios, la ley del Rey Divino. ¿Qué nos hace pensar a usted y a mí que podemos estar aquí, desobedecerla y pensar que no va a haber consecuencias? El desobedecer el mandato del Rey siempre va a traer consecuencias dolorosas y consecuencias eternas. Y es así como empieza a terminar el capítulo justamente 18 de Segunda de Samuel. Oscuro, gris. Pero aquí brota algo, que es lo que nos va a llevar hacia la esperanza de usted y a mí. Yo quisiera que juntos analicemos el corazón del rey, que miremos el corazón de David aquí. Usted se ha hecho la pregunta, yo me hice esta pregunta, ¿por qué tanto dolor en el corazón del rey por la muerte de un hijo rebelde? ¿Por qué David termina diciendo, hijo mío, ¿cuánto daría yo porque yo hubiera muerto y no tú? Es el dolor en la expresión que nos da la Escritura. Nos deja ver el dolor intenso que este hombre sentía por la muerte de un hijo rebelde. Y es aquí que viene algo importante. ¿Por qué David actuó así primero? Porque David conoció lo que significa la misericordia de Dios. David experimentó esto. David en el capítulo número 11, él termina con una sentencia de muerte sobre él por haber adulterado y asesinado. Tenía que morir y Dios así se lo había dejado saber. Pero el corazón de David, arrepentido de haber pecado en contra de Jehová, hizo ese puente llamado misericordia para que Dios perdonase su pecado y no le permita morir. El texto bíblico de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13 dice,
también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y es que, queridos amigos, ahí viene una aplicación para nosotros como creyentes, como iglesia. Porque aquel que ha recibido misericordia, ¿qué tiene que otorgar? Misericordia. ¿Por qué David actúa así? Porque él primero recibió la misericordia de Dios. Él merecía morir, pero vino arrepentido y el Señor le perdona su pecado. David recibió algo y estaba otorgando algo cuando da el mandato de traten benignamente al joven Absalón. Y es, queridos amigos, si nosotros hemos recibido misericordia, tenemos que extender y mirar con misericordia. Si usted hoy está sentado aquí o está escuchando este mensaje y ha recibido la misericordia y el perdón del Señor, es nuestro deber, nuestra obligación, el vivir mirando con misericordia y extendiendo misericordia. ¿Cuántos recordamos la enseñanza de Jesús a través de una historia de un rey que le perdona una deuda impagable a un hombre, a un siervo? Pero este siervo a quien le habían perdonado tenía otro a su vez que le debía. Pero él, de lo poco que le debían a él no tuvo misericordia y no perdonó. Y las palabras de Jesús en esa historia remarcan así: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Acaso la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte no fueron bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? Y aquí es cuando me ponía a pensar que tal vez lo que estaba en la mente de David, la frustración que se mira en sus palabras, era que él estaba pensando, si Absalón se arrepintiere, el Señor perdonaría su pecado. Si Absalón se arrepintiese, él podría regresar al reino conmigo. David está llorando porque Absalón ha muerto y ahora que ha muerto no hay esperanza de arrepentimiento. Ahora que Absalón ha muerto ya no puede haber perdón por sus pecados. Mientras Absalón vivía, entonces sí había esperanza para que él reciba el perdón de sus pecados. Nosotros estamos viendo a un hombre que no llora solamente porque es su hijo. Está llorando porque el mismo David había recibido misericordia y sabía que el Dios de misericordia que le había perdonado a él podía también extenderle misericordia a su propio hijo. Joab no lo estaba entendiendo. Él simplemente actuó, desobedeció el mandato del rey, pero David estaba actuando con un conocimiento sobre su vida previa. Él fue un pecador, Dios le perdonó. Estaba viviendo su consecuencia, pero su relación con Dios estaba firme. Y él deseaba lo mismo para su hijo. Y es aquí donde nosotros podemos decir que David nos proyecta de alguna forma el corazón del Rey divino. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? El hombre piensa de Dios como un Dios castigador, como un Dios violento, como un Dios que se goza en impartir juicio al pecador. ¿Y por qué les digo esto? De hecho, hubo un hombre en el siglo II que fue considerado un hereje. Este hombre se llamó Marción de Sinope. Y de hecho su teoría se la conoce como el marcionismo. Quien decía, y lo voy a parafrasear, el Dios del Antiguo Testamento no es mi Dios, porque es un Dios castigador y violento. Es diferente al Dios que me presenta Jesús, que es solamente un Dios de amor. Esas son las palabras de un hombre que tiene en su pensamiento que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, que es un Dios que se goza en impartir justicia sobre el pecador. Pero, queridos amigos, el hombre, usted y yo, debemos aprender a conocer el corazón de Dios. Porque todo lo contrario al pensamiento de Marción de Sinope, el Dios del Antiguo Testamento, de hecho, es el mismo del Nuevo Testamento. Y su corazón no ha cambiado. Si no, lean conmigo las palabras de Oseas en el capítulo número 11, versículos del 7 al 8.
Cuando el profeta, dando la palabra de Dios, dice lo siguiente: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Abdá o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Las palabras de Dios ante la rebeldía de su propio pueblo, que iba a ser ajusticiado. O si no, el profeta Jeremías, a quien se lo conoce como el profeta de las lamentaciones. Miren este lamento del Señor hacia su pueblo. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Es que el corazón de Dios jamás se goza en la disciplina o en la justicia que debe impartir sobre aquellos que la merecemos, sino que es todo lo contrario. El corazón del Señor se conmueve y se compadece. De hecho, las palabras de Ezequiel nos lo muestran de esta forma. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellas somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dígame si no son las palabras de alguien que se conmueve y se tiene compasión, porque tienen que recibir justicia, debe ser impartida, pero no significa que el corazón de Dios se goce en el dolor que esto causa. Y es que el corazón del Señor, queridos amigos, se duele del destino del pecador. Por eso les decía que David nos está proyectando el corazón del Rey divino, el corazón del Rey prometido, de uno que vendría y se dolería del destino del rebelde. Y lo vemos cumplido en la vida de Jesús. Jesús tiene una entrada triunfal en Jerusalén. Con algarabía empezaban a decir: Hosana al Altísimo, al Rey que ha venido. Esas eran las palabras del pueblo. Los fariseos de hecho dijeron: Señor, dile a la gente que no haga esto. Y Jesús le dijo: aun si estos callaran, las piedras clamarían, porque el Rey estaba con los suyos. Pero Jesús sabía cuál era el destino. El destino era la cruz. Era la traición de sus discípulos, de los suyos, de su pueblo. El rechazo de su pueblo. Por eso es que cuando esto termina, Jesús en Lucas 19, 41 y 44, Lucas recaba la siguiente información. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está mirando su ciudad, su pueblo, su gente, sus hijos, y llora por ellos, porque sabía lo que vendría para ellos. Y aquí es cuando hay una gran diferencia, un hermoso contraste entre David y Jesús. Porque nosotros vemos a David al final del capítulo llorando amargamente por su hijo rebelde Absalón, deseando haber muerto él en su lugar. Él quería morir en lugar de Absalón. Pero el amor humano de David estaba de manos atadas, porque él no podía cambiar el destino del rebelde Absalón. Pero ahí es cuando viene el glorioso efecto de la cruz. Y es que usted y yo hoy nos podemos gloriar de que tenemos uno mejor y mayor que David.
a Jesucristo, quien ha llorado no solamente por nuestras rebeliones, sino que ha actuado. Él no se quedó con brazos cruzados, sino que Él actúa ante este destino de muerte que venía sobre nosotros. Y es por eso que la Escritura en el libro de Romanos, capítulo número 5, el verso número 8, dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si fuimos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Queridos amigos, nosotros hemos visto a un David que estaba dolido por la muerte de su hijo, dolido por la mala decisión de su hijo, por la consecuencia que le alcanzó, y frustrado por no poder cambiar el destino de su hijo. Pero aunque para David este capítulo termina oscuro, esto puede ser diferente para usted y para mí. Pues como le decía antes, tenemos a uno mejor y mayor a David, Jesucristo, a uno que ha llorado por nuestras rebeliones, a uno que no se quedó frustrado, sino que actuó. Y es su muerte en la cruz que fue dada para cambiar el destino trágico que reposaba sobre los pecadores. Por eso hoy yo quiero hacer a usted un llamado. Y es que usted pueda venir hoy con un corazón humilde delante de Dios, reconociendo su propia rebeldía, su autosuficiencia. Solamente así es que su destino eterno realmente puede cambiar. Acuérdese de algo, de lo que hoy hemos aprendido. El Señor no se complace del dolor que trae la disciplina y el juicio que Él mismo imparte, sino que Él mismo ha entregado a su único Hijo Jesucristo para que sea Él el medio quien recibe el castigo merecido por nosotros. Y es su muerte y su resurrección la que nos da a nosotros la garantía de que hemos sido perdonados y de que nuestro destino eterno ha cambiado por completo y eternamente. Por eso hoy el llamado es: regresen sus corazones al Señor. Hoy, si usted deposita su confianza en Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted ve esas dos puertas que tenemos para salir. Usted puede salir hoy, ir con el alma, el espíritu y la mente descansada, porque sabe que Cristo se ha compadecido del destino del rebelde y que le ha dado la cruz para que ese destino cambie. Oremos juntos.